Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Dios es bueno, ¿cuántos creen esto? Dios es muy bueno. Amén. Dios es muy bueno. Amado, ¿usted sabía por qué a la gente le encanta andar de noche? Porque el que es maleante procura ejecutar sus oficios en horas nocturnas. ¿Sabe usted por qué? Esto es porque la Escritura indica que la hacemos de noche porque no queremos que la gente lo descubra. Amén. Amén. Porque es en la oscuridad o en las tinieblas donde Satanás hace sus oficios, y todos aquellos que están a favor de Satanás pues procuran andar ¿en qué cosa? En las tinieblas o en la oscuridad, en la noche. Amén. Pues no quiere que su obra sea manifiesta. Ahora, cuando nosotros llegamos a Jesús, llegamos a la luz, y la luz lo descubre todo, y lo que antes era tinieblas ahora se vuelve luz. Ahora está en claridad porque Dios ilumina y llena todas las cosas con su luz. Amén. Y yo, hablándole de esto, quiero invitarle a que usted vaya conmigo a su Biblia, al libro de San Juan capítulo 3. Libro de San Juan capítulo 3. Y vamos a ver allí una historia hermosa, muy conocida por todos. Una historia que no es primera vez que nosotros la escuchamos. Gloria al Señor. Y a lo mejor usted no sabe, pero cuando se encuentra allí se dará cuenta de quién estamos hablando. Gloria al Señor. Y para hacerle un preámbulo, estamos hablando de un hombre que se acercó a Jesús de noche. Amén. Uno de los pocos hombres que se acercó a Jesús mientras el sol ya estaba oculto. Gloria al Señor. Y precisamente él lo hizo porque él no quería ser descubierto. Él quería conocer a Jesús, pero no quería que la gente se diera cuenta que él había tenido tal reunión con el Maestro. Amén. Gloria al Señor. La mayoría de las personas que se acercó a Jesús lo hizo en el día, lo hizo en la tarde, lo invitó a su casa. Gloria al Señor. De manera que era Jesús que regularmente se trasladaba al hogar o al lugar donde alguien le citaba. Pero en esta ocasión fue diferente. En esta ocasión aquel hombre se movió de su lugar, de su casa, a la casa donde se encontraba el Maestro. Gloria a Dios, porque quería tener un encuentro con el Señor. Amén. ¿Qué quería tener? Un encuentro con el Señor. Y algunos de nosotros, de los que estamos en esta casa, también tenemos que procurar tener un encuentro con nuestro Dios. Amén. Necesitamos procurar, debemos tener nosotros un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si ya usted se halló allí en el libro de San Juan capítulo 3, yo quiero invitarle a que entonces nos pongamos en pie en reverencia a la bendita, santa y eterna palabra de Dios. San Juan capítulo 3. Libro de San Juan capítulo 3. Que Dios bendiga poderosamente a Eduardo, nuestro querido Chichi. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso es nuestro Señor y Salvador. Que Dios bendiga a Ángela y a su criatura. Amén. San Juan capítulo 3. Si lo tiene, diga amén, por favor. La Escritura dice así: en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Les respondió Jesús: de cierto,
de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El tiempo sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, Jehová. Son vida fiel, verdadera, y son benditas. Son más cortantes, amado Dios, que toda espada de dos filos. Por lo que te suplico, Señor amado, que la añadas a nuestras vidas, Padre bueno, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Te lo rogamos en el nombre del Dios eterno, nombre de Jesús de Nazaret. Alguien diga amén, por favor. Le dije pues que la lectura que hoy contemplaríamos no es una lectura extraña. ¿Quién de los que está aquí no ha oído hablar de Nicodemo alguna vez? No, ¿quién no ha oído? ¿Quién? Emmanuel. ¿No sabe quién es Nicodemo? Manuel no ha oído quién es Nicodemo. Pues ese mensaje para ti, Manuel, hoy. Amén. Alexander, ¿sabe quién es Nicodemo? ¿Sabes quién es Nicodemo? Pues este mensaje para ti hoy, presta la atención. ¿Cómo se llama el de Brígida? Edwin. ¿Tú sabes quién es Nicodemo? Pues cierra la tabla y préstame atención para que escuches, porque este mensaje es para ti. Amén. ¿Y la de Ramoncito, cómo que le llaman? Rachel, ¿tú sabes quién es Nicodemo? Pues préstame atención que este mensaje es para ti hoy. Amén. ¿Y cómo se llama la de Edward? ¿Es Merlin? Ah, Maite, que le dicen. Pero no es Maite, Alan, tiene otro nombre al parecer. Bueno, que Dios bendiga a los niños. Amén. Amados, nosotros todos como creyentes, qué pena que algunos niños no han escuchado esta historia, pero hemos oído hablar acerca de este hombre. Era un principal de la sinagoga. Amén, era un principal entre los judíos, era un principal dentro de la iglesia, era un principal, era un maestro dentro del cuerpo de maestros de la iglesia de aquellos tiempos. Amén. Y se acercó a Jesús, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué hora? De noche. Se acercó al maestro de noche. Gloria a Dios. Y todos sabemos que si se acercó de noche, había una razón sine qua non por la cual él tenía que hacerlo de noche. Él tenía que hacerlo de noche por la condición misma de su persona. Amén. Por la posición que él devengaba, por la posición que él tenía y por la posición que tenían los hombres como él delante del ministerio de Jesús. Él tuvo que presentarse de noche.
Ahora bien, si usted leyó realmente el texto, usted se dará cuenta que él no vino simplemente por su persona, sino que él vino porque él había sido enviado por los que eran miembros de aquel Sanedrín. Amén. Amén. Usted sabe que él no fue por él solamente. Él fue a representar al cuerpo de maestros de aquel tiempo. Y usted me dirá, ¿y por qué usted dice eso, pastor? Por las mismas palabras que dijo Nicodemo. Nicodemo, oiga cómo dice Nicodemo. Dice, sabemos. Versículo 2. En el versículo 2 Nicodemo dice, vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. De manera que si él hubiera hablado solamente de su propia persona, él estaba diciendo, él le dijera al Señor, Señor, yo sé. Pero él no habló de él habló del grupo a quien él estaba representando. Y él le dijo, Señor, sabemos. Y fíjese que usó la palabra rabí, y la palabra rabí significa maestro. O sea que él como maestro estaba reconociendo la maestría del Señor. Ellos estaban reconociendo que realmente este hombre tenía el estado, el llamado, la posición de maestro. Amén. Y no solamente él como hombre, sino que los que formaban parte de aquel equipo sabían que este hombre venía de Dios. Y es por eso que usted y yo sabemos que el pleito de los fariseos en contra de Jesús no era porque ellos no reconocían que Jesús era lo que era. Era porque ellos no querían admitir tal condición. Era porque ellos no querían renunciar a su posición para seguir lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Amén. Amén. ¿En vive? Entonces Nicodemo viene de parte del Sanedrín y le pregunta al maestro, maestro, sabemos que has venido de Dios. Le dijo, sabemos que has venido de Dios. Y has venido de Dios como maestro. ¿Alguien bendice al Señor? Ahora entendamos esto. ¿Cuál fue la primera palabra que le dijo? No, vaya al texto. Le dijo Rabí. Primero estoy reconociendo que es maestro. Segundo, está reconociendo la autoría o está reconociendo la escuela de donde él ha sido formado. Porque ahora dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Amado, esto demuestra que realmente ellos sabían que la autoridad del Señor venía del cielo. Y es precisamente por eso que muchas veces ellos querían tentarle a través de diferentes argumentos, gloria al Señor, porque ellos de alguna manera lo que querían hacer era poner a Jesús o poner al pueblo en contra de Jesús usando las mismas palabras de Jesús. Amén. Usted recuerda que no ha sido una única vez donde los maestros, fariseos, escribas, seduceos tuvieron discusiones con el Señor mientras el Señor enseñaba. Yo le hacía una pregunta capciosa, pero el Señor, que se la sabe toda, se le salía de abajo de la manga. Él tenía su as para responder cada una de las preguntas. En una ocasión le preguntaron los fariseos, ¿de dónde tienes tal autoridad con la que tú enseñas? ¿De dónde tienes tú el poder para hablar como hablas? Y no era que ellos no lo sabían, ellos lo sabían, porque recuerden lo que está preguntándole Nicodemo. Y Nicodemo era uno de los de ellos. Amén. Y si Nicodemo estaba hablando esto, ¿sabe qué era lo que estaba sucediendo? Era que ellos tenían reuniones en secreto para hablar de las enseñanzas del maestro. Y ellos las discutían entre sí. Y algunos de los que estaban allí sabían que hablaba como quien tiene autoridad.
sabían que hablaba porque la forma en que él hablaba evidenciaba que algo sobrenatural se manifestaba sobre él. Amén. De manera que podemos resaltar que ellos estaban entendiendo y eran conscientes de que la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo era una autoridad delegada por el Padre Celestial. Y por eso es que Jesús decía: yo hago lo que el Padre a mí me ha enseñado y obedezco a todo lo que Él me ha mandado a hacer. Y ellos de alguna manera eran conscientes. De manera que usted se da cuenta que la gente no peca por inconsciencia. La gente peca cuando es seducido y tal seducción se vuelve más fuerte que su propia conciencia. Amén. Amén. Santiago dice que somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. ¿Y usted cree que la concupiscencia quita la conciencia? No. Es que uno es seducido y a pesar de uno ser consciente de que no está bien, de que es incorrecto, uno prefiere ir tras lo incorrecto porque uno siente y piensa que de alguna manera allí voy a tener algo diferente. Porque el que es consciente del pecado se da cuenta que el pecado no está bien y no estará mejor que estando en Cristo. ¿Alguien escuchó esto? ¿Usted cree que una persona después de haber conocido al Señor se descarría sin tener en consecuencia o en consideración las consecuencias que significa estar apartado del Señor? No. No pasamos por alto esto, pero a veces la invitación, la seducción del pecado es más fuerte que nuestra propia conciencia. Y caemos allí y vivimos bajo esa condición. Pero fíjense, a mí me encanta cómo el Señor le responde a Nicodemo cuando Nicodemo no está literalmente haciéndole una pregunta. Nicodemo simplemente está, según esta escritura, comentándole y de alguna manera estaba reconociendo la autoridad que había en el Señor. Amén. Usted hasta ahora no encuentra ninguna pregunta, sino que él dice: sabemos que has venido de Dios. Él lo está afirmando y también lo estoy afirmando porque tengo una razón del por qué afirmar. Dice: esto es porque nadie puede hacer estas señales que haces tú si Dios no está con él. Amén. De manera que Nicodemo lo que estaba era afirmando el ministerio del Señor. Nicodemo estaba confirmando lo que ya Jesucristo había descrito en diferentes ocasiones de la historia, de su historia, de su ministerio, de su llamado. Y oiga con qué le sale el maestro: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo relacionamos estas dos cosas? ¿Cómo podemos relacionar el que alguien me esté elogiando, el que alguien me esté adulando, el que alguien esté tratando de resaltar mi ego y yo no simplemente diga: wow, gracias, amén, amén, wow, amén? Amado, cuando alguien a ti te dice: mira, buen mensaje, ¿qué es lo que le sale a uno decir? Gracias. O gloria a Dios a veces. Y al Señor, ¿qué estaban haciéndole? Lo estaban reconociendo. Jesús debería sentirse contento porque la gente que no quería admitir que Él era de Dios ahora estaba diciéndole: eres de Dios. Y nosotros somos conscientes. Amado, la idea es que usted y yo debemos entender lo siguiente. Si esta iglesia dice que va a llevar un culto en un hogar y va un miembro de esta iglesia a esa casa
ese miembro representa toda esta iglesia. Recuerdo ahora hablando de esto que creo que en plena pandemia nosotros predicábamos que somos Canaán. ¿Recuerdan esto? De manera que donde tú estás eres una representación de este cuerpo ministerial. Amén. Ahora usted sabe cuál es el peligro de esto. Que usted como representante de esta iglesia, si usted hace una barrabasada donde quiera que usted vaya, pues usted está haciendo esa barrabasada en favor de esta iglesia. Y esta iglesia por su barrabasada será una iglesia barrasabadora. Si lo repito cuando viene a ver mi pierna. Pero vamos a decirlo en otra forma para que los que algunos lo verán en un video, ¿verdad que sí? En algún momento, pues cuando tú te comportas de una manera incorrecta, estás diciendo que esa iglesia se comporta así. Estás diciendo que esa iglesia no tiene valor. Estás diciendo que esa iglesia no tiene sentido común. Estás diciendo que esa iglesia, amado hermano, no es una iglesia confiable. Y la gente que te vea a ti no va a pensar que en esta iglesia hay gente pulcra, que en esta iglesia hay gente justa, porque un miembro de esta congregación que cuando se presentó dijo: soy miembro de la iglesia Camino a Canaán. Ahora, no todo es malo, porque también sucede lo contrario. Si tú como miembro de esta iglesia te comportas como es digno de tu llamado, hay gente que va a decir: miren, en esa iglesia, y le va a poner cualquier apellido, pero esta vez no será malo porque tú hiciste lo correcto. Amén. Y seguramente te vas a encontrar con alguien que se encontró con uno de los otros, pero también se encontró con alguien de los que son de verdad. Y uno le va a decir: mira, en esa iglesia ninguno sirve. Aguántate, no hable de esa iglesia, porque yo conozco a fulano y fulano se comporta bien. Ahora, ¿por qué le hago este comentario? Porque el Señor sabía que Nicodemo estaba representando a ese cuerpo de maestros fariseos. Nicodemo no se estaba moviendo por cuenta propia. Amado, y vuelvo y le digo, es un peligro que podemos nosotros correr al ser representantes de un lugar. Por ello, si vas a representar esta iglesia donde vayas, recuerda que perteneces a Cristo y esta iglesia pertenece a Cristo. Amén. Si vas a estar en algún lugar, representa a esta iglesia en el nombre de Jesucristo. Te aseguro, le dice el maestro, que si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo podemos entonces relacionar este comentario del maestro con lo que Nicodemo está diciendo anticipadamente? Nicodemo está diciendo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer esta cosa si Dios no está con él. Y oiga lo que le dice el maestro le dice: necesitas nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Es que Jesús no vino simplemente a representarse a Él. Él vino a representar al reino de Dios. Y amado hermano, a veces nosotros queremos reconocer solamente como un profesional las cosas que son de Dios, pero no queremos aterrizar y ser técnicos, ser operadores, ser gente que se mete abajo para entender el concepto, no de manera superficial. Porque Nicodemo estaban entendiendo que Jesús era de Dios, pero desde lo etéreo, desde arriba. Ellos no habían profundizado para realmente tener fe. Y no es lo mismo saber que creer. Yo sé.
pero no sabes realmente, porque tu fe no es la que te ha dado el conocimiento de lo que estás diciendo que sabes. Cuando tienes una fe profunda en el Señor, esto es lo que te ayuda a decir: yo creo porque estoy seguro. Amén. De lo que Dios ha estado haciendo y diciendo. Y evidentemente esto tiene que abrir, y como sabemos nosotros, abrió la mente de Nicodemo. Pero la abrió desde la manera limitada, porque Nicodemo todavía no había alcanzado el nivel que el Señor quería que Nicodemo tuviese. Y por eso es la pregunta del maestro. La pregunta del maestro es porque él quería que Nicodemo pasara de ser un fariseo a ser un discípulo del maestro. Óyeme, lo que estaba queriendo hacer el Señor era: yo quiero que tú bajes de ser un maestro a ser alguien que está aprendiendo nuevamente, que eres un maestro de cosas, pero necesito que seas un maestro de cosas nuevas, del evangelio, de las cosas nuevas de salvación. Y lo que hizo Eduardo fue abrir la mente de Nicodemo, y al entender Nicodemo esto, dijo: ¿y cómo puede entonces alguien nacer de nuevo? Esta era la pregunta que necesitábamos, dice el Señor, seguramente, ¿verdad? Amén. Porque si te acercaste a mí hablándome de las cosas del cielo, y yo tengo que hablarte a ti no de cosas del cielo, todavía tengo que hablarte de cosas naturales para que lo entiendas. Porque a la gente uno no la puede meter en las cosas espirituales si no ha discernido todavía las cosas que son propias de la naturaleza, pero que tienen un impacto en lo sobrenatural. Un impacto en lo espiritual, lo dicho al revés. Hay cosas espirituales que están impactando tu naturalidad o tu naturaleza, pero tú tienes que entender primero lo que está sucediendo en tu naturaleza para que puedas discernir el por qué tu naturaleza se está moviendo de tal o cual forma. Eso no se entendió, ¿verdad que no? La Escritura dice que lo que se ve es producto de lo que no se ve. ¿Entendieron esto? Otra vez. Lo que se ve es el resultado ¿de qué? Entonces, ¿qué nació primero? Lo que no se ve. Ahora, ¿qué es lo primero que tuviste? Lo que se ve. Entonces, para yo entender que esto que estoy viendo tiene un origen, yo debo entender esto que estoy viendo. Amén. Y por eso es que Nicodemo se encuentra con el maestro, y el maestro le hace este comentario para producir preguntas que ayuden a Nicodemo a discernir lo que estaba sucediendo en la eternidad desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué le dijo el maestro? Tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿para qué? ¿O por qué tengo yo que nacer de nuevo? Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A ver. ¿Cómo le llamó Nicodemo al Señor cuando llegó? ¿Cómo fue que le dijo? Rabí. ¿Qué le dijo? Rabí. ¿Qué más le dijo? Sabemos que has venido de Dios. Porque lo que haces no lo puede hacer nadie si Dios no está con él. Amén. Sabemos que has venido de Dios. Pero ellos no tenían una certeza realmente de que él era hijo de Dios. Amén. Ellos dicen: sabemos que has venido de Dios, pero no creemos que eres el hijo de Dios. Sabemos que has venido porque una fuerza sobrenatural es que guía a los que hacen así. Pero yo no necesariamente estoy creyendo que tú lo estás haciendo así. Estoy tratando de transliterar o de traducir lo que Nicodemo estaba diciendo detrás de todas estas cosas, por la cual el Señor le dice: para que entiendas el reino de Dios y lo conozcas, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para poder qué?
para poder ver el reino de Dios, para poder entender lo que Dios está haciendo. ¿Usted recuerda cuál fue la primera expresión de mensaje que hizo Juan el Bautista? O la primera expresión de mensaje que dijo también el Señor cuando inició su mensaje. Dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor ahora a Nicodemo? Que para conocer el reino de los cielos tiene que... No sé si están entendiendo ahora. Nicodemo estaba reconociendo al maestro, a Jesús, en su condición de maestro, pero no estaban reconociendo a Jesús como el gobernador del reino de los cielos, como el que había traído a la tierra la manifestación real del reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, si quieres entender y conocer el reino de Dios, tienes que nacer otra vez. Tienes que morir a tu conciencia, tienes que morir a tu conocimiento, tienes que morir al nivel que has alcanzado humanamente para que puedas crecer en el nivel espiritual en el que puedas entender el reino de Dios. Amén. Y usted se da cuenta que Nicodemo no entendía esto, y por razón, esa fue la razón por la que le dijo al Señor: Señor, ¿y cómo puede alguien ya siendo viejo nacer otra vez? Amado, ¿qué les estoy diciendo? Nicodemo y los fariseos no habían ingresado en el nuevo nacer de hombres de Dios, y por eso ellos estaban viendo desde su conocimiento, desde su gnosis, lo que el maestro estaba haciendo. ¿Qué fue lo que usted dijo ahora? Lo que dije fue lo siguiente: los fariseos eran la alta cumbre de la iglesia, eran la alta cumbre de la sociedad. Los fariseos no se ensuciaban los pies, los fariseos no bajaban al pueblo común, los fariseos no se metían en medio de toda la gente, porque ellos eran de la alta cumbre. Los fariseos no se mezclaban con los pecadores, los fariseos no se juntaban con la gente que estaba muerta en sus delitos y pecados, a pesar de que ellos también estaban, pero ellos creían que ya habían sido liberados. Entonces el maestro hace lo siguiente. Jesús hace lo siguiente, Ramosito. En vez de ir directamente al templo, él se mete donde están los pecadores. En vez de ir a los lugares más altos, él se fue a los lugares más bajos. En vez de juntarse con los hombres santos, puros, los que tienen mucho conocimiento, él se fue ante los que no tenían ningún conocimiento, porque él quería dar a conocer el reino de Dios. Amén. ¿Qué era lo que quería el maestro? Dar a conocer el reino de Dios. Otra vez reiteramos entonces, ¿por qué ellos enviaron a Nicodemo en la hora en que lo enviaron, en la forma en que lo enviaron? Porque ellos no querían bajar a la plebe. Ellos querían verse con Jesús de maestro a maestro. Y Jesús le dice: mira, para tú hablar conmigo tienes que volver a nacer. Para tú entender lo que te voy a decir, tienes que volver a nacer. Tienes que olvidarte de todo lo que has aprendido. Tienes que bajar. Baja tu nivel de orgullo, baja tu nivel de arrogancia, baja tu nivel. No. Vuelve a empezar para que me entiendas. Porque solo así puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo que dice la escritura que al orgulloso Dios lo mira de lejos, pero al humilde lo ve de cerca? Amado, Dios le estaba diciendo a Nicodemo y a todo el equipo de él: amado, es que ustedes se han mantenido en una altitud que no es la que le corresponde, y por eso no pueden ver ni conocer el reino de Dios. Necesitan volver a tener los cimientos, las bases, para que puedan crecer como verdaderos hijos del reino de los cielos. Amén. Jesús le dice:
Cuando él le pregunta cómo puede o puede acaso alguien volver a entrar en el vientre de su madre, Jesús le dice, no, es que necesitas nacer del agua y del Espíritu. Necesitas ser bautizado nuevamente y necesitas dejar que el Espíritu Santo entre en tu vida para que te ayude a entender el reino de Dios. Amado, es que los fariseos no vivían bajo la guianza del Espíritu Santo. Ellos estaban leyendo la Escritura porque ya estaba allí. Ellos estaban hablando lo que la Escritura decía porque ya ellos se lo habían enseñado. Pero no era porque el Espíritu Santo los estaba guiando a toda justicia y a toda verdad. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. A su nombre. Pero ¿sabe qué le dice el maestro? No te maravilles de que te he dicho esto, porque te he hablado de cosas que son naturales. Si te hablara de las cosas que son espirituales, te volverías loco. Y de verdad que la gente, cuando está pasando de lo natural a lo espiritual, tiene una lucha más fuerte en su mente que lo puede llevar hasta a la locura. Porque reitero, las cosas del mundo espiritual no son tan simples ni tan directas como lo es el mundo natural. Y si yo no puedo discernir ni entender mi mundo natural, cuando lo espiritual se manifieste, amado hermano, tendré un problema grave si no he podido discernir entre una cosa y la otra. ¿Usted bendice al Señor conmigo? Óyeme, Nicodemo en el versículo 9 le pregunta al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y oiga lo que le pregunta el Señor. Y esta vez sí le hizo una pregunta a Jesús. Dice, wow, ¿tú eres maestro y no sabes esto? Ahí estuvo la pregunta. Comentario inicial. ¿Tú siendo maestro no sabes cómo esto es capaz de suceder en la vida de alguien? Y cuando usted entiende esta pregunta de Jesús, ahora es que a usted debe hacerle sentido cuando Él le dice en el versículo 3, necesitas nacer para ver el reino de Dios. Necesitas nacer, ¿cómo que dice? Armando, necesitas nacer para poder ver el reino de Dios. Es que muchos no estaban viendo el reino de Dios porque ellos estaban viendo su propio reino. Ellos solamente estaban viendo desde sus propios ojos y no desde los ojos del Señor. Y cuando tú miras desde tus propios ojos, tú te ves grande y todo se ve chiquito. Pero cuando tú ves desde los ojos de Dios, todo se ve grande y el que se ve chiquito eres tú. Por eso fue que Jesús dijo, yo no vine a ser, sino vine a... ¿Por qué es que la gente sirve? Porque ve a los demás como más grandes que ellos, ¿verdad? Amén. Y precisamente la Escritura dice que nadie tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios regaló y entregó a cada uno de nosotros. Pero igualmente nadie tiene mayor amor que uno que da su vida por la de los demás. De manera que el servicio es la actitud de grandeza más extraordinaria que existe, porque no está basada en ponerme yo en alto, sino en ponerme yo abajo, para ayudar a que los otros estén limpios, para ayudar a que los otros estén sanos, para ayudar a que los otros estén restaurados. Y por eso fue que Jesús en Juan capítulo 13, Él se quitó el manto. Él buscó una toalla, Él tomó agua
y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Usted vería a Nicodemo haciendo esto alguna vez? ¿Verá a algún miembro del Sanedrín haciendo esto? No. Y Jesús le dice, es que necesitas nacer de nuevo. Es que no has entendido las cosas del reino. Es que no has comprendido cómo es que los hombres que realmente profesan piedad se manifiestan. Y para que puedas entender esto, tienes que volver a una condición, a la condición de un niño. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Y dirán ellos, Señor, a lo mejor el que haga más milagros en su mente. A lo mejor el que sane más enfermos. A lo mejor el que produzca más panes. A lo mejor el que lleve más almas al evangelio. Y Jesús mira a un niño y lo trae en medio y le dice, el que no sea como un niño entrará. Es más, para ser grande allá tienes que ser como un niño acá. Y el que sea como un niño acá, este será el mayor en el reino de los cielos. De manera que lo que estaba diciéndole el Señor a Nicodemo, Nicodemo, si quieres entender el concepto de esto, necesitas nacer para que puedas ser enseñado nuevamente y puedas aprender según el criterio del reino de Dios. Amén. En el versículo 11 le dice el Señor, mira, ¿sabes algo, Nicodemo? Nosotros de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no quieren recibir mi testimonio. Amén. ¿Usted recuerda que es una adulación? Salud. ¿Usted sabe que es una adulación? Dígame que no para decírselo, si no. ¿Ya? Se le olvidó. Adular es usar palabras bonitas para decírselas a otro. Es resaltar el ego de alguien usando palabras bonitas, pero no es la intención de mi corazón. ¿Oyeron eso? Es como cuando uno ve a un niño feo y uno dice, ¡ay, qué niño más lindo! Porque uno no quiere decirle a la mamá que es el niño feo. Usted tiene un jefe que es malo y como es jefe, usted dice, ¡ay, jefe, pero qué bonita ropa usted tiene! Cuando usted sabe que no es verdad. Esa es la forma hipócrita de reconocer a la gente sin sinceridad. Ahora yo le pregunto a usted, usted entendiendo la conversación de Jesús y Nicodemo, ¿usted no se da cuenta que lo que estaba haciendo Nicodemo al principio era una adulación? ¿Están entendiendo? Cuando él dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace lo que tú haces si no está Dios con él. Si uno entendiera ahora, uno lo pone ahora como yo le estoy diciendo y no como lo dijimos al principio. Porque ellos lo sabían, pero no querían reconocerlo. Y al no querer reconocerlo, la forma en que lo dicen, más que una adoración, se vuelve una adulación. Y por eso es que Jesús no recibió esa adoración, porque para Jesús no era una adoración, sino una adulación. Y precisamente por eso fue que yo le dije a usted que Jesús, oyendo esto, no dijo gracias. No dijo, gloria a Dios, qué bonito lo que has dicho. Dijo, necesitas nacer de nuevo.
Amado, a todos nos gustaría ser adulados o adorados, ¿no? A todos nos gustaría ser reconocidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran ser reconocidos en el Señor? ¿Cuántos quisieran ser reconocidos en algún lugar? Amén. Todos de alguna manera sentimos la necesidad en nuestro ser de ser reconocidos. Amén. Amado, solo cuando tú entiendes las cosas del reconocimiento es que tú no andas buscando siempre reconocimiento. Pero de alguna manera uno quiere que alguien diga el nombre de nosotros. Amén. Si usted limpia la iglesia, usted procura darle a conocer a la gente que usted limpió la iglesia. Amén. Amén. Sí, uno procura hacer que la gente se dé cuenta que hoy limpié la iglesia. Porque de alguna manera queremos ser reconocidos. Amén. ¿Quién vive? Pero el Señor, que era el dueño y es el dueño de todas las cosas, a Él la adulación no le hace sentido. No lo mueve. Porque Él tiene ángeles que le adoran. Amén. Dice la Escritura que cuando el Señor fue llevado al desierto, saliendo del desierto vinieron ángeles que le servían. ¿Usted cree que Jesús, viendo todo lo que ha visto, se iba a conmover por una adulación como la de Nicodemo? No. Y Él le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo para que pases de adulación a adoración. Para que pases de ser hipócrita a ser sincero. Para que pases de hablar lo que te dijeron a hablar lo que tú realmente estás creyendo en el Señor. Amén. Amén. Y en el versículo 11 le dice Nicodemo, nosotros de lo que sabemos hablamos. ¿Qué es lo que dijo? De lo que sabemos hablamos. Y de lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no quieren recibir mi testimonio. Pero no es que no quieren, es que no pueden recibirlo porque no han nacido de nuevo. Pero me encanta lo que dice el versículo 12, dice, mira, si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerías si os digo las celestiales? No pudiéramos entender las cosas que son del Espíritu si todavía habitamos en la carne, si todavía nos movemos en lo terrenal, si todavía nuestro cognos espiritual no se ha manifestado, sino que todavía lo que tengo es un cognos natural, material. Necesito desarrollar mi mente espiritual para poder entender las cosas que son, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tienes que nacer. ¿Tienes que nacer de dónde? ¿Por qué? Porque lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y lo que estaba haciendo Jesús, ¿lo estaba haciendo en la carne o en el Espíritu? Y lo que estaba diciendo Nicodemo, ¿le estaba diciendo en la carne o en el Espíritu? ¿Y por qué no le entendía? Porque lo de la carne, carne es. Pero lo del Espíritu, y nunca se juntan. Amado, no podrás comer nunca carne espiritual. La carne que coma siempre será carnal. Amén. Porque de la carne, lo que es de la carne, carne es.
De manera que tú y yo tenemos que alimentarnos de lo que es espiritual, porque tú y yo somos. Y Juan 4:24 dice que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren. ¿Pero por qué? No, porque Él es espíritu. Amén. Y como Él es espíritu, Él no anda buscando adoradores carnales. Él anda buscando adoradores que sean espirituales. Ahora usted entiende por qué el Señor no recibió la adoración de Nicodemo. Porque no era adoración, era adulación. Lo carnal no puede discernir lo espiritual. Ahora, detrás de su adulación, ellos eran conscientes. Y por eso, en vez de adorar, lo que hacen es que adulan. Porque ellos conocen que tienes autoridad. Ellos conocen que tienes poder. Ellos conocen que sobre ti hay una fuerza sobrenatural que te guía y te dirige. Ellos lo que no quieren es admitirlo, y por eso lo hacen en referencia y lo hacen como si fuera un chiste. Y yo quiero invitarle a usted a partir de ahora que usted comience a entender cuándo, porque la gente te adula para sacar algo de ti a favor suyo. A ver. Adorar es reconocer la cualidad de que alguien tiene. Amén. Adular es sacar de lo que tú tienes para que me des. ¿Qué es lo que hacen los hijos con los padres? Los hijos. No, los hijos a los padres. ¿Qué es lo que le hacen? Entienden, vamos a ponerlo en contexto para que no se pierdan. Cuando usted ve a su hijo que viene y dice, mi papi, mi cariño, mi chulo, que le da un beso y le da un abrazo y le dice, ay, cuánto te quiero, papi, wow. Y ahorita le dice, papi, dame 5 pesos. Ya 5, oye, ya ellos saben que 5 no da para nada. Amados, eso no es adoración, eso es adulación. Eso no es cariño literalmente. Eso es aprovechamiento. Pero eso también lo hacen los esposos. Y eso también lo hacen las esposas. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Mami, qué linda te ves. ¡Ah, qué gloria! ¡Aleluya! ¿Quién vive? Y la esposa, mi amor, pero mira qué lindo se te ve esa barba. ¡Wow! Mira qué bonito te afeitaste. Qué linda te queda esa camisa. Amados míos, es fácil adular a alguien cuando lo que quiero es sacar algo de allá para acá. Porque de alguna manera lo que quería Nicodemo era congraciarse con el maestro para que ellos estuviesen de alguna manera, mira, vamos a ponerlo en paz tú y yo. Yo te voy a decir un par de cositas para que tú te pongas ligero y te pongas suave como hacemos los tigres, ¿se acuerdan? ¿Quién vive? Ah, verdad que no somos tigres aquí, gracias a Dios. Pero no sé si están entendiendo el concepto. Amado, usted cuando tiene a alguien con quien usted cree que no puede vencerlo, usted lo que hace es que trata de que ese muchacho sea su aliado. Amén. Porque si no puede vencer al enemigo, únete a él. Y más o menos esa era la idea detrás de esta reunión.
Chócala. Si la chocaste, eres de lo mío. Pero Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Yo no necesito ser de lo tuyo. Tú necesitas ser de los míos. Y precisamente eso fue lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Mira, que se conviertan ellos a ti, tú no a ellos. Amén. Amados, los que tienen que nacer de nuevo son ellos. Pero para que ellos nazcan de nuevo, tú primero debiste haber nacido de nuevo para hacerlos entender a ellos que tienen que nacer de nuevo. Y yo quiero decirle a esta congregación, no nos congraciemos con lo que es pecaminoso. No nos congraciemos con lo que no agrada a Dios. No nos congraciemos con las cosas que no vienen del cielo. Yo quiero que 3 hermanos vengan y choquen aquí conmigo. 3. 3 varones y 3 hembras. Aquí viene 1, 2, ya se pueden ir, nada más me chocan y se van. A ver, ya vinieron 3 varones, ahora 3 hembras. 3 hembras. Así, venga. Ahora 3 de los de atrás, vengan. Excelente. Dígame usted, ¿qué usted hizo al hacer esto? Se congració conmigo. ¿Qué fue lo que usted hizo? Se congració conmigo. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es congraciarse? ¿Verdad que sí? No te unas al que no está haciendo las cosas bien. No te unas al que está andando de un modo incorrecto. No te unas al que se está moviendo de la manera que a Dios no le agrada. Y por eso le quiero decir a esta iglesia, no te congracies, no te unas con el pecado. No te unas con el que anda en la carne, porque el que anda en la carne carnal es. Amén. Lo de la carne, pero los que son del Espíritu son espirituales. No seamos como los otros que no tienen esperanza. No nos movamos como los otros que no están mirando a Dios. Andemos como es digno de nuestra vocación. Andemos como es digno de nuestro llamado. Si es que naciste de nuevo, ahora vive como alguien que nació de nuevo. Si naciste de nuevo, compórtate como alguien que nació de nuevo. Si naciste de nuevo, vive como alguien que habla de su condición. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora vivimos para darle gloria al que gloria merece. Por último, ¿cuál es la razón importante por la cual yo debo nacer de nuevo? Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, y después de ahí fue que Jesús comenzó a predicarle a Nicodemo. Y ahí empezó en el versículo 3, en el 16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió. Ahí él comenzó a hablarle del evangelio. ¿Por qué comenzó a hablarle del evangelio ahora? Porque ahí fue cuando Nicodemo comenzó a nacer de nuevo.
Anteriormente lo que estaba era buscando congraciarse con el maestro. Y el maestro le dijo, así no te cuadra. Primero nace de nuevo para que la choquemos. Amén. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Y se volvió de ser un adulador a ser un adorador. Padre bueno, gracias. Gracias por permitirnos compartir esto. Sabemos que tú eres Dios, que tú eres bueno, eres misericordioso.